encontrarnos en este lugar para exaltar y bendecir su santo y bendito nombre. Así como están, voy a invitar que en este momento usted me acompañe y vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que Él sea el que nos dirija esta mañana con lo que hemos de realizar en tan solo instantes. Amén. Incline su rostro y acompáñame a orar en esta mañana. Padre, que estás en tu santo trono, estamos delante de tu presencia, mi amado Dios. Es para nosotros un privilegio el poder estar delante de tu presencia, el poder, mi Dios eterno, reunirnos en este lugar y poder contemplar la grandeza de tu santo nombre. Esta mañana hemos sido convocados a este lugar para poder exaltar y bendecir tu santo y bendito nombre, mi Dios todopoderoso. Esta mañana estamos agradecidos contigo porque has sido bueno a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros años. Dios todopoderoso, has mostrado tu fidelidad para con cada uno de nosotros y esta mañana no ha sido la excepción. Quiero pedirte que en este momento tomes el control de mi vida, de lo que yo soy, mi Dios eterno, ya que en esta hora he sido privilegiado para poder compartir tu palabra, para poder esta mañana, mi Dios eterno, llegar a los corazones de tus hijos, de tus hijas y poder de esta manera ser llenos de tu presencia a través de tu palabra. Gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Esta mañana, mis queridos hermanos, estamos celebrando las grandezas de nuestro Dios y estamos agradecidos con Él por todo lo que Él ha dado a lo largo de nuestra vida. Esta mañana estamos celebrando también la oportunidad que Dios le da a nuestro pastor en estar celebrando un año más de vida, y más adelante estaremos juntamente con él y su familia y las hermanas de la Unión Femenil que se han unido esta mañana para poder en este caso reconocer la labor de nuestro hermano pastor, el poder juntamente dar esa gracias a nuestro Dios y orar y bendecir la vida de nuestro pastor. Amén. Mientras tanto, vamos a entrar de lleno al consejo de la palabra de Dios y vamos a ver un pasaje conocido en el Nuevo Testamento, y quiero invitarle que los que estamos acá presentes me acompañen y se pusieran de pie para poder entrar en el consejo de la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 1, versos del 1 al 4 en esta preciosa hora de la mañana. Amén. Amén. Las virtudes de un siervo de Dios. Las virtudes de un siervo de Dios. Nuestro mensaje de esta mañana. Yo le invito que por favor me acompañe ahora a su Biblia. Segunda carta que Pedro escribe al apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, versos del 1 en adelante. Para que tomemos el hilo de la narración y podamos relacionarnos con el contexto que este pasaje tiene, vamos a llegar hasta el verso número 15. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 15. Y dice la eterna palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe inigualable, preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, mis queridos hermanos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas solo sí y sí están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto.
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, haced firme vuestra vocación y elección. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, no os dejaré de recordar esto siempre, todas estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos, esta preciosa hora. Las virtudes de un siervo de Dios. Cuando uno observa lo que Pedro justamente escribe en esta segunda carta, llama la atención una palabra que él utiliza acá y es precioso. Es como cuando alguien le pone el sello a algo que está diciendo, y el apóstol Pedro era como su sello al utilizar la palabra precioso. La palabra precioso acá es como cuando alguien está orando. Yo recuerdo, un hermano me dice, el niño lo está imitando a usted, porque usted utiliza una palabra cuando está orando y la repite muchas veces, y es gloria a Dios. Y es como que un sello o es una palabra que uno muchas veces interpreta o la aplica en muchas facetas de nuestra vida. Pedro utiliza la palabra precioso en este primer versículo, cuando dice él en este verso: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Más adelante vamos a ver que esta palabra se vuelve a repetir, pero me llama la atención algo interesante. Vea cómo inicia el apóstol Pedro decretando las virtudes que un siervo de Dios debe poseer para poder servir el buen nombre de él. Primero, Pedro se presenta como Simón y Pedro, y usted dirá: ¿qué tiene eso de interesante? ¿Sabe? Simón es el nombre que tenía el apóstol Pedro, es decir, su nombre original es Simón. Cuando Jesús lo llama al ministerio, le dice: hey Pedro, deja lo que estás haciendo, dejarás de ser pescador de peces y ahora te convertirás en pescador de hombres. Y el Señor le dice: ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, Pietra, que es piedra, y que caracterizaba precisamente lo que era Pedro, una fortaleza, una roca para más adelante. ¿Qué está haciendo Pedro? Está recordando sus dos facetas. La faceta en la cual él es un ser humano como usted y como yo, que se puede equivocar, que comete errores, y también recordando su llamado. Es decir, cuando el Señor viene y le cambia de Simón a Pedro y le dice: tú vas a ser una persona fundamental para poder compartir mi palabra. Es como cuando le decimos a pastor, cuando él está acá, es nuestro pastor, le decimos Pastor Salvador, pero él en casa es papá, es un esposo, es la persona que está dirigiendo su hogar. Y eso nos recuerda, para Pastor Salvador, recordar que también él, cuando está en casa, es como usted y como yo, con debilidades, con flaquezas, se duele, le lastima, cuando le provocan dolor en su corazón. Y es decir, acá él exhorta y es el líder, pero también nos recuerda que tiene una faceta de humano, de reconocer su labor. Pedro lo entiende de esa manera y dice: Simón Pedro. Y vean las dos características que continúan en el verso inicial: siervo y apóstol. ¿Cómo se presenta Pedro? Primero, diciendo: soy humano y puedo equivocarme, pero también tengo un llamado de Dios. Pero también Pedro reconoce esto. Hoy en día, qué fácil es reconocer las personas cuando se presentan. Hoy vamos a tener en medio de nosotros al apóstol tal, hoy vamos a tener en medio de nosotros al evangelista, al profeta y todos los nombres que pueden estar.
¿Está mal o está bien? No lo sé, no es el tema. Pero lo que quiero darle a comprender esta mañana, ve al apóstol Pablo la simpleza. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario de todo esto? Que Pedro, en el inicio de su ministerio, él reconoce que era de la Vulgata, es decir, no tenía un estudio. Hoy nosotros le llamaríamos un analfabeta, si me permite la palabra, utilizarla. Y es increíble la teología que Pedro escribe en esta segunda carta. En la primera extraordinaria, en esta segunda, es decir, Dios transforma y cambia. Pedro no fue a un seminario, Pedro no se preparó teológicamente, estuvo a los pies del maestro. Y eso me hace pensar, mi querido hermano, que cada vez que vengamos a este lugar tenemos que venir con un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Seamos estudiados con un alto grado académico o simplemente podamos leer o escribir. Debemos de tener presente al apóstol Pedro, una persona que no fue capacitada en la labor en cuanto educacional, pero sin embargo Dios lo utiliza. Y él se presenta aquí, primero reconociendo que es un siervo. ¿Sabe usted lo que es un siervo en la Biblia? Es un esclavo. Y Pedro está diciendo, yo primero me presento como un esclavo de Dios, y después viene lo que Dios hizo conmigo. Y él dice, reconozco que soy un apóstol de Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quiénes está dirigiendo Pedro? A los que habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, es decir, aquellos a los cuales Jesús había ido a morir a la cruz del Calvario y hoy conocían. Se estaba presentando y se estaba dirigiendo al pueblo de Dios. ¿Y qué quería transmitirles Pedro? Les quería transmitir lo que justamente termina diciendo el verso número 1: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, cuando habla de fe acá, no habla de una fe de pedir algo a Dios y tener la convicción que Él nos lo va a dar, sino la fe acá es de todo lo que nosotros hemos logrado a través de la vida cristiana, es decir, nuestra relación con Dios. Una fe acá tiene que ver con precisamente no solamente vernos quitado el pecado de nuestro Señor Jesucristo, sino la justicia que Él hizo para nosotros. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo acá? Bueno, Él les está diciendo gracia y paz os sean multiplicadas. Conocer la gracia de Dios es lo más importante en nuestra vida cristiana. Y Pedro lo vuelve a reconocer y él nos hace recordar la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz, es decir, lo que Él hizo en la cruz del Calvario nos vale hoy para tener una paz en nuestro corazón. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la paz tenemos con Dios acceso a través de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos considerar entonces que Pedro, al hacer esta introducción, nos está preparando para algo extraordinario. Verso 2: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Multiplicadas, está usando la aritmética el apóstol Pedro acá. Es decir, cuando nos preguntan, hermano, usted nos puede decir la tabla de multiplicar la tabla del número 1, y todos nos sabemos la tabla del número 1, ¿no? 1 por 1, 1, y sucesivamente 2 por 2, 1 por 2, 2, y 1 por 3, 3, y así sucesivamente. Pero si nos pone la tabla del 6, del 9, ya nos va a costar un poco. Y Pedro está utilizando una aritmética para decir, tenemos que volver otra vez al principio, a la tabla del 1, y recordar la gracia y la paz de Dios tienen que ser multiplicadas en nosotros. Y él dice, el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? No es otra cosa más que la relación que usted y yo tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto, Pedro nos abre un panorama. Verso 3, lea conmigo esta mañana y vea el tesoro que Pedro nos esconde en estos versos de la palabra de Dios. Verso número 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y su excelencia. Tres cosas interesantes en este verso número 3. Primero, Él nos muestra que Él nos ha llamado a su gloria y a su excelencia. Pastor Salvador, Dios a usted lo ha llamado para su gloria y para su excelencia. ¿Por qué primero gloria? Mis queridos hermanos, la gloria representa más adelante, vamos a verlo acá, y en el pasaje que estamos viendo, en la primera carta, Pedro relata y lo entiende de esta manera, y él dice: el príncipe de los pastores, apacentar la grey de Cristo, en la cual yo soy el primero. Y él dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y Pedro presenta primero la gloria. ¿Qué es la gloria, mis queridos hermanos? No es más que sentir la misma presencia de Dios en nosotros, rodeándonos. Y Pedro recuerda que para eso hemos sido llamados, para la gloria de su nombre. Es decir, la gloria es el esplendor de nuestro Dios, y nosotros, como creación de Él, somos la culminación de esa gloria, y nos ha llamado para su gloria. Es decir, para que esta mañana usted y yo le podamos servir. Dios en su momento dado puso sus ojos en la vida de Pastor Salvador. ¿Para qué? Nos llamó para su gloria y para la excelencia. La excelencia acá tiene que ver no con fallar, no con no cometer errores, sino la excelencia es con dar nuestro mejor esfuerzo en todo lo que nosotros estemos realizando. Y Dios dice: como todas las cosas le pertenecen a Él, dice Pedro, a Dios, la vida, la piedad, es decir, la piedad enmarca el amor, la compaciencia que podamos tener, la lealtad a Dios. Y Él dice: la vida y la piedad me han sido dadas, no porque yo sea bueno, no porque yo haya logrado sobresalir más que otros apóstoles, otros siervos. No, me lo ha dado porque dice: por su divino poder. Recuerda que es Dios el que lo ha llamado y que le ha dado esa oportunidad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Dice Daniel en el capítulo número 11, verso 32: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Filipenses capítulo 3, verso 10: quiero conocerlo a Él, dice aquí sí Pablo hablando a los hermanos de Filipos. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. El conocimiento de Dios, mis queridos hermanos, es la relación y el crecimiento que podamos tener con nuestro Dios. Y el verso 3 nos recuerda que todas las cosas, todo lo que Pastor Salvador posee, todo lo que es, todos los que estamos acá presentes, mis hermanos que nos escuchan y nos ven, todo le pertenece a Dios. Y ha sido su divino poder a través de nosotros que nos ha dado mediante ese conocimiento. Es decir, lo que el proverbista decía en Proverbios 1:7: el principio, el comienzo, el inicio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, ¿dónde comienza todo? Con rendirle alabanza a nuestro Dios. Y Pedro lo entiende mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Verso número 4: por medio de las cuales nos ha dado, vea esto, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Preciosas y grandísimas promesas, dice la palabra de Dios que nos ha dado. En otras cosas, todas las cosas que dice Pedro que le pertenecen a Dios, la vida, la piedad, nos han sido dadas por medio de Él, tienen una razón de ser. Y el verso 4 precisamente amarra esta parte de acá, y es extraordinario. Vea: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mis queridos hermanos, las promesas de Dios son sí, sí y amén, amén en Él. Y Pedro nos recuerda esas preciosas promesas. Si yo le pregunto esta mañana, hermano, hermana, usted que está acá en este templo, los que nos ven y nos escuchan,
Si tuviéramos que nombrar tan solo una promesa de Dios, ¿cuál viene a su mente? ¿Cuál sería la promesa preciosa? Vea que Pedro utiliza preciosas y grandísimas, y vuelve a utilizar nuevamente la palabra precioso. Y acá para Pedro, ¿sabe qué significa precioso? Valioso, algo magnífico. La palabra precioso Pedro la utiliza para remarcar algo que a él lo impresiona, algo que él se siente bien con él mismo y que destacan algo extraordinario. Y él utiliza la palabra precioso para exaltar algo que quiere dejar en nuestros corazones de la vida de Pastor Salvador y en la vida de nosotros. Verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Juan capítulo 6 verso 37, hay una promesa y dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mateo capítulo 11 verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué va a pasar? Él nos hará descansar. Y ahí mismo en el verso 29 de ese capítulo de Juan dice: tomad mi yugo y aprended de mí. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra promesa de Dios. ¿Quiere una más? Juan capítulo 14 verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en la primera carta que Juan escribe, en el capítulo número 5, ¿sabe qué es lo que Juan expresa? Él dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. En otras palabras, ¿qué nos están diciendo? Estas son las promesas que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Es que nosotros las hagamos nuestras y que las podamos llevar a la realidad. Dice Pedro: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a ser, 1, participantes de la naturaleza divina. Mis queridos hermanos, todos debiéramos de estar participando en esta naturaleza divina. La naturaleza divina es la faceta en la cual ya hemos venido al conocimiento de Dios. Es decir, Pablo lo relata de esta manera. Él tiene dos analogías y él utiliza, y él dice la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, y Pedro acá utiliza la naturaleza divina. Y eso es cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro al finalizar el verso número 4? Bueno, él nos está diciendo que esas promesas preciosas y grandísimas nos sirven para una sola cosa: participar de las promesas de lo divino que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Pastor Salvador pertenece, participa en su naturaleza divina y ha sido llamado a cumplir un propósito. Usted y yo, mis queridos hermanos, hemos sido llamados a cumplir un propósito de Dios. Y vea esto, cómo termina el verso 4. Dice: habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia en vosotros. Huyendo de la corrupción que hay. Pedro utiliza acá la palabra corrupción y concupiscencia. Y la palabra corrupción, hay una diferencia entre la corrupción y lo que es un mundo malo. Un mundo malo, más adelante Pedro utiliza la frase mundo malo, pero también acá utiliza la palabra corrupción. La diferencia entre corrupción y mundo malo es que la corrupción, mis queridos, se gesta dentro del corazón. A veces ahí está la corrupción en nuestros corazones. Y el mundo malo es lo que nos rodea a nosotros, lo que está en torno a nosotros, lo que hay en el mundo. Dice Pedro acá: a causa de la concupiscencia. Mis queridos hermanos, Pablo nos dice: hey, tenemos que huir de eso, tenemos que olvidarnos de eso y cambiar nuestra perspectiva, porque debemos de reconocer que tenemos una perspectiva divina, una naturaleza divina, dice el apóstol Pedro en esto acá. Y vamos entrando a la parte medular de nuestro mensaje. Verso número 5: vosotros, ese es usted, ese soy yo. ¿Qué tenemos que hacer según el verso 5, mis queridos hermanos? Vosotros también, a consecuencia de que hay promesas preciosas y grandísimas, hay una naturaleza divina en nosotros que demanda que ejerzamos una vida piadosa delante de Dios. Pedro dice: por esta razón, mis
queridos hermanos, Pastor Salvador, ¿qué tenemos que hacer según el verso 5? Poniendo, no un poquito, no una mediana, no 3/4, no la mitad. No es que hoy domingo sí tengo deseos de ir a la iglesia, pero mañana lunes no tengo deseos de leer mi Biblia, ni de orar, ni de buscar a Dios. Pedro dice, verso número 5, nosotros, vosotros, todos que conocemos a Dios, tenemos una naturaleza divina, ¿qué tenemos que hacer? Poniendo toda diligencia. Y por eso mismo, y viene una lista interesante que el apóstol Pedro nos relata acá. No voy a tener el tiempo para poder ver una por una, pero vamos a hacer un repaso brevemente a lo que Pedro nos está diciendo. Debo de agregar que esta no es una lista que lleve un orden cronológico y que diga, primero tiene que ser la fe, luego la virtud, después de la virtud yo crezco en el conocimiento, después me paso al dominio propio. No, Pedro está haciendo un listado acá, pero uno no complementa al otro, sino que todos son uno solo y todos tienen que estar dentro de nosotros. Leamos, verso número 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, ¿qué cosa? Añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Verso 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Pedro da un listado acá de características que debe poseer todo siervo de Dios. Si nos identificamos todos con este listado que Pedro está dando acá, es el mismo que Pablo da en Gálatas capítulo 5, cuando dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y Pedro da uno y relaciona. No sé si Pedro tenía en mente lo que Pablo estaba diciendo, exhortando a los hermanos de Gálatas, y lo traduce acá, pero es un complemento. Y Pedro dice, bueno, mis queridos hermanos, por la razón de que pertenecemos a una naturaleza divina, un llamado de Dios, por favor, añadir. Y la palabra añadir acá no es que le falte. Cuando nosotros decimos, esta pita no me va a alcanzar, necesito añadirle otro pedazo para complementar y que dé algo que yo necesito. Acá añadir no lleva esa analogía. Acá añadir es un complemento de una relación diaria con Dios. Es decir, que debe de existir un deseo de nosotros para poder alcanzar eso que Dios desea para nosotros. Por esa razón, el apóstol Pedro, adelante, como inicia este verso 5, poniendo toda diligencia. Es decir, mis queridos, tenemos que poner todo nuestro empeño, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, tenemos que poner todo lo que hay dentro de nosotros para alcanzar esto. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Cuando él dice, pongan diligencia. Pedro hubiera dicho, hermano Serafín, usted tiene que poner diligencia. Hermano Pedro, haga su esfuerzo. Pero Pedro utiliza la palabra y él dice, ponga toda. Es decir, todo lo que está a nuestro alcance. ¿Sabe? Yo quiero entender a Pedro y quiero pensar que él tenía, cuando Josué 1:7 dice, esfuérzate y sé valiente. Le está diciendo a Josué, hey, tienes que esforzarte porque la vida cristiana no va a ser fácil. Solamente esfuérzate y sé valiente y el Señor va a estar contigo. Y Pedro dice, pongan ustedes su empeño, lo que está al alcance de ustedes, pero háganlo con prontitud. Y él dice, con toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y aquí viene la parte final de nuestro mensaje, verso número 8. Porque, lea conmigo mi querido hermano, segunda de Pedro, capítulo 1, ahora verso 8, después de haber leído este listado, no tenemos el tiempo para poder ver cada una de estas características que deben de haber en nosotros, pero en otra oportunidad podemos descifrar cada una de ellas. Verso número 8, porque si estas cosas, ¿qué cosas?
la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Si esas cosas, según el verso 8, están en nosotros, y vean nuevamente a Pedro, nos está diciendo, él da por sentado que estas cosas tienen que estar en la vida de un siervo, en la vida de un líder, en la vida de un pastor, en la vida de un siervo de Dios. Dice el verso 8, estas cosas él da por sentado, tienen que estar en nosotros, pero no solamente es que estén, que dice la palabra que continúa a nosotros, y es abundan. Y en el original abundar es, debe permanecer esto en ti. Es cuando Pablo nos invita y dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. No dice sean llenos de actividades, sean llenos de formularios, sean llenos de actividades en la iglesia. No, dice sean llenos del Espíritu Santo. Pedro dice acá, estas cosas no solamente tienen que estar en nosotros, deben de abundar. Es decir, tiene que existir un crecimiento. Es decir, el amor que hoy tengo tiene que ser superior al que tenía hace 5 años. Mi dominio propio ante la tentación, ante la concupiscencia, tiene que ser más fuerte. Es decir, Pedro está diciendo, la piedad, la paciencia, tiene que crecer en nosotros. No puede quedarse estancado. Debe de haber un crecimiento en nosotros. A lo largo de estos años, creo que ha sido un ejemplo, Pastor Salvador, para nosotros, y nos ha enseñado a crecer juntamente con nosotros estas cosas en su vida. Y damos fe de que precisamente han crecido en la vida de él. Y el verso 8 dice, si estas cosas abundan, 1, no nos dejarán estar ociosos, esto es, perezosos espiritualmente, y sin fruto. La palabra fruto lo enlaza con lo que Juan 14 dice, que el pámpano, que Dios es nuestro pámpano, nosotros somos el fruto, y que si el pámpano no da fruto, es cortado. Acá precisamente Pedro tiene eso en mente y dice que debe de ver, si estas cosas abundan en nosotros, no me van a dejar a mí ociosos, sino que al contrario, de ocioso es trabajo, y lo contrario, sin fruto, es con fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocerle más a Él. Si yo tuviera que ceder ahorita el tiempo a Pastor Salvador para que Él nos dijera qué es lo que Él ha obtenido en todos estos años de trabajo, cómo es Dios para Él, qué cosas Él conoce de Dios, estoy seguro que va a tener una parte especial en poder Él decirlo sin temor a equivocarme y sin pensarlo. Es decir, ha habido un conocer a Dios, y Pedro dice eso, un anhelo por conocer más a Dios, y Pedro acá nos lo traduce y dice, sí, estas cosas abundan en ustedes y ustedes la cultivan todos los días, no nos van a dejar sin tener fruto, pero estas van a provocar una cosa, un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocer más a Dios. ¿Conoce usted más a Dios que el año pasado, año 2019? Este año he conocido la faceta de Dios, y todos creo que hemos conocido esa faceta, la faceta del Dios que fue a morir a la cruz del Calvario, ¿sí? Y que a través de ese sacrificio en la cruz, hoy yo tengo salvación y vida eterna, un sacrificio que hizo allá. Pero hoy Jesús sigue sufriendo, sí, ya no físicamente como lo hizo allá. Hoy está Él allá en el trono con Dios, esperando, viendo mi actuar, mi caminar, viendo lo que hacemos. Pero Él allá sigue sufriendo, ¿sabe? Él sigue sufriendo cuando esta pandemia. ¿Usted cree que el Señor Jesús dijo, hey, voy a mandar esta pandemia a todo el mundo para que sufran? Acá hemos sufrido hijos de Dios, buenos, malos, desobedientes, obedientes, hermanos que han activado y que tienen una relación con Dios. Han orado para que se sanen, y a veces los enfermos no han sanado. Es decir, ¿Dios está fallando? No.
Es decir, Dios allá arriba está sufriendo, ¿sí? Porque a Él no le place ver a sus hijos, pero Él sabe que esta pandemia es necesaria, porque esta pandemia nos ha enseñado, primero, al pueblo de Dios a conocer quiénes sí verdaderamente tienen cimentada su fe. Hoy por hoy, muchos, esta pandemia nos ha llevado a cimentar nuestra fe, pero muchos otros los ha debilitado. A unos nos han mostrado el amor de Dios a través de algo que Él ha hecho extraordinario, y a otros nos ha mostrado que tenemos que confiar más en Él, que tenemos que depender más de Él, y nos ha mostrado el camino para acercarnos a Él. Y Dios dijo: tengo que enviar esa pandemia. ¿Le duele? Por supuesto que le duele. Duele ver a familias que han perdido seres queridos, a personas que han sido infectadas y que han muerto, a personas que han perdido su trabajo, su empleo, su negocio, personas que han quedado endeudadas. Es decir, por supuesto que Dios le duele, pero Él sabe que es necesario. Una faceta de Dios que tal vez no la conocíamos como tal, pero Dios la ha mostrado, y eso es el conocimiento de Dios. Como dijo Job: Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros abarquemos ese conocimiento en Él, que nos acerquemos. Y el verso 8 dice: porque si estas cosas están en ustedes y en mí, y abundan en nosotros, estas no nos van a dejar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, una condición de Pedro que resalta. Hasta acá, algo positivo, pero hay un recordatorio para nosotros que servimos a Dios. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Las que ya hemos alistado en los versos anteriores: virtud, conocimiento, afecto fraternal y piedad, y todo el estado que Pedro nos ha regalado en esos versos anteriores. Pero el verso 9 dice: si ustedes, mis queridos hermanos, nosotros, no tenemos estas cosas, dice que tenemos la vista muy corta. Y utiliza un término para los que se dedican a ver los ojos, el oftalmólogo, ¿no? Y dice la miopía. Y la miopía es una visión muy corta. Y dice: somos miopes. Y dice: no podemos. Es decir, no hemos podido avanzar en la vida cristiana. Y Pedro dice: es momento de reflexionar. Cuando uno cumple un año más de vida, no solamente abarca la vida como tal, como la faceta que Dios nos da individualmente. Todos tenemos una faceta, ya seamos hijos, padres, hermanos, tíos, abuelos, nietos. Todos tenemos una faceta en la vida, ¿sí? Y es la faceta que Dios nos ha regalado para que la disfrutemos. Pero está la naturaleza divina que dice Pedro, y esa naturaleza divina, al igual que la otra, tienen que crecer. Y Pedro dice: no es posible que seamos miopes y que estemos cortos. Habiendo, dice Pedro, ¿ya acaso se olvidaron lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Habiendo sido purificados de sus antiguos pecados. Esto es la vida pasada. Y Pedro dice: ya Dios perdonó esos pecados, ya Dios nos liberó de eso. ¿Por qué estar amarrados al yugo de la esclavitud del pecado otra vez? ¿Por qué estar diciéndole al Señor: Señor, no puedo servirte, soy débil, soy tardo de lengua, no puedo realizar esta tarea, cuando el Señor nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece? Es decir, Él nos da el poder, Él nos da la sabiduría y Él nos da el conocimiento. Yo me imagino a Pedro diciendo esto: yo no puedo escribir, no tengo una teología, no tengo un estudio, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vean lo que dejó Pedro escrito en estas dos cartas. Es extraordinario pensar que un hombre que no tenía estudio, Dios lo usa. ¿Cómo? No lo sé. Es decir, ese es Dios actuando en la vida de Pedro. Y si lo hizo con Pedro, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Cuando Él dice: y cosas mayores harán ustedes, si están con el Padre, si se encomiendan a Él, si se dedican y se esfuerzan. Es decir, nada imposible para Dios, mis queridos hermanos. Por lo tanto, debemos de esforzarnos. Yo estoy seguro que Pastor Salvador nunca pensó tener 36, 37 años de ministerio. Nunca pensó desde pequeño, no lo sé, puede ser el decir: voy a ser pastor. Pero llegó un momento en que Dios hizo clic en la vida de él.
en la vida de su esposa y Dios los llamó. Y después de 35 años hay toda una historia, pero esos 36, 37 años de ministerio tienen una historia impresionante. Si él tuviera que traducir esa historia en un libro y dejarlo plasmado ahí, vamos a encontrar y nos vamos a topar con anécdotas en las cuales estoy seguro, convencido de que hubieron momentos en los cuales él quiso tirar la toalla. Y no porque el llamado de Dios fallara, no, porque es ser humano y le duele y le lastima lo que él tuvo, lo que él pasa en las pruebas que Dios manda. Hubo un momento en que tal vez la fe falló, no en el sentido que Dios fallara, sino que él esperaba tal vez la respuesta de Dios de una manera y Dios se la mostró de otra forma. Es decir, Dios en su multifacética vida para nosotros nos muestra su camino de una o diferente manera, pero nos recuerda verso 9 que estas cosas deben de abundar en nosotros y dice: pero si estas no están, somos miopes, somos ciegos, habiéndonos ya olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más, y estoy seguro de que esta es una petición del pastor Salvador para nosotros. Es decir, pero él es al cual hoy le estamos dando el agasajo, si queremos utilizar ese término. Pero yo creo que si él tuviera un deseo, como es cuando nos ponen enfrente del pastel y prenden esas velitas y decimos, pide un deseo, y regularmente va enmarcado a cosas materiales, a cosas superficiales muchas veces. Obviamente eso es una anécdota únicamente el hacer eso dentro de un festejo, de un cumpleaños. Pero supongamos que esta mañana Dios le dice a Pastor Salvador: y te concedo una petición. Yo estoy seguro que dentro de esta petición pudieran enmarcar esta, la que el verso 10 nos dice a nosotros. Si fuese su última petición y su último deseo aquí en la tierra, Pedro lo entendió de esa manera. Y como siervo, como pastor, Pedro deja estas palabras para nosotros. Verso 10: por lo cual, hermanos, usted y yo, mis queridos, tanto más, no habrá una mayor felicidad para Pastor Salvador. Y hablo por él porque sé que Dios actúa de esa manera. Y Dios, en el contexto de hacerlo a un siervo sufriente, un siervo abnegado a la obra, no va a dejar de desear esto para la obra. Es decir, hay una unión con Cristo en esto. Verso 10: por lo cual, es decir, ustedes y yo, mis queridos hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación y elección. Mis queridos, el llamado a pastor no es una profesión, es una vocación. Una profesión que uno escoge ser perito contador, uno escoge ser bachiller, uno escoge cualquier tipo de carrera. Esa es una profesión a la cual uno. Dios, el pastorado no es eso, el pastorado es una vocación. ¿Y sabe lo original de la vocación? Es algo que uno hace con todo el corazón. La vocación es algo que uno hace sin que le tengan que pagar. Es decir, yo hago y disfruto haciendo esto. La vocación es algo que Dios nos prepara a nosotros. Y estoy seguro que esto ha sido la vida del pastor. Y él dice, acá Pedro, hablando en nombre de los siervos y pastores, dice: por favor, hermanos, procuren estar firmes. No hay cosa más linda que el Pastor Salvador pueda vernos a nosotros estar firmes en la fe. Cuando él ve a alguien que se ha debilitado, por supuesto que le duele. Él es responsable de usted y de mí. Él va a tener que comparecer ante Dios y dar cuentas por usted y por mí, ¿sí? Y él va a tener que decir: hey, el hermano Héctor me causó dolores de cabeza, pero yo hice lo mejor. Pero me alegró mi corazón cuando mi hijo y mi hija se esforzaron. Le arrancamos una sonrisa a Pastor Salvador. Él se siente tranquilo y apoyado, y por supuesto a nuestro Dios allá arriba. Y Dios nos dice: mis queridos, esto es elemental y es algo que debe de existir en nosotros. Verso 10: por favor, procuren estar firmes en la vocación, es decir, en el llamado. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Él nos ha llamado a una gloria eterna y nos demanda que nos esforcemos en la gracia. Y Él nos dice en el verso 11, el verso 10: procuren estar firmes por esa vocación, por ese llamado. Y utiliza una palabra: elección.
mis queridos, no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. No escogí yo a Dios, Él me escogió a mí. Él me formó en el vientre de mi madre y dijo: hey, hijo, tú me vas a servir. Yo te he elegido para que prediques mi palabra entre las naciones, para que marques la diferencia. Y esto es algo que tiene que quedar en nuestra mente esta mañana. De todo lo demás podemos olvidarnos del mensaje, del contexto de antes, pero por favor, llévese esto en su corazón, mi querido hermano. Dios nos ha llamado a una vocación y nos ha elegido, la elección de Dios. Mi querido, ¿cuántas personas, un personaje mítico, el 25 de noviembre pierde la vida? Le hacen un altar a este personaje del deporte, y uno dice: tanta pasión despierta este personaje, lo idolatran de una manera espectacular. Y según una revista, la revista Forbes, que tiene una sección, dice que el nombre de este personaje ya ocupa el quinto más conocido en el mundo. Es el nombre de un personaje que se conoce en todo el mundo y ocupa la quinta posición. Es increíble pensar esto. Es increíble que los niños crecen pensando que son este personaje. ¿Por qué se lo menciono? Porque la palabra de Dios dice acá, precisamente en el verso 10, que haciendo estas cosas, dice, esta vocación que Él nos ha llamado, ¿sí? Él a nosotros nos da la potestad para poder ser elegidos. Este personaje, yo estoy seguro, mi querido hermano, que daría toda su fama y daría toda su fortuna, si es que la tuvo, y todo el placer que vivió durante todos estos años, por haber sido electo por Dios, por haber sido elegido por Dios. Pero como la historia del rico y Lázaro, que le dice: ni yo puedo pasar para allá, ni tú puedes pasar para acá. Yo no soy juez para juzgar la vida de él, ese será Dios, pero tengo un precedente de lo que ha dejado su vida y lo que ha hecho a lo largo, y habla de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca, y de la abundancia de su vida marcó. No lo sé, Dios es el juez, pero tengo indicios, ¿no?, de que no está en el cielo definitivamente. Y estoy seguro que Él daría toda esa fortuna y toda esa fama por haber sido elegido por Dios y por haber tenido una vocación. Tan simple que nuestra vocación sea el estar parados en una puerta, el hacer la limpieza en un templo, o simplemente el estar ahí escuchando la palabra de Dios para después usted compartirla con la familia, es una vocación que Dios nos ha llamado y que tenemos que ser gratos. Debe de existir una gratitud hacia Dios. Yo estoy seguro que en la vida del Pastor Salvador hay una gratitud por la vocación y la elección que Dios tuvo con él y con su familia, con su ministerio, con lo que Dios ha hecho en su vida. Verso número 10 y terminamos. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sabe la palabra jamás acá? No quiere decir que usted y yo no vamos a tropezar nunca, pero si nos agarramos de Dios, muy difícilmente vamos a caer. La palabra de Dios dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, el que está firme, Dios lo toma. Y el llamado de Dios es para siempre. Los dones de Dios son irrevocables. Es decir, el que está firme no cae, pero el que piense, ¿sí?, el que pone su mano sobre el arado y sí, mire para adelante, dice, no puede ver para atrás. El que piensa estar firme, dice, el que pone su mano sobre el arado y ve para atrás, no es apto para el reino de Dios. Es decir, si usted y yo pensamos estar firmes, nos agarramos de la mano de Dios y caminamos con Él. Verso 11, porque de esta manera os ha sido otorgada, y veía nuevamente, una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 12, por esto yo no dejaré. Y estas son las palabras que muy bien pudieran ser de pastor para nosotros esta mañana, de Pastor Salvador. Es decir, verso 12, Él nunca ha dejado de recordarnos estas cosas. Todos los miércoles, todos los domingos, en las enseñanzas Él nos ha regalado, Dios lo ha usado, Dios lo ha bendecido a través de las enseñanzas que Él nos comparte, y a través de ella nos ha recordado todo esto. Verso 12, porque por estas cosas yo siempre, dice Él, yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, y aunque tengan que predicarlo una vez, otra vez,
y una tercera o cuarta vez, Él siempre va a tener una palabra para nosotros. Siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues dice Él, y aquí viene el amor de un pastor, el amor de un siervo hacia su rebaño, hacia sus ovejas. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, dice, el despertaos y amonestaos. El despertar acá no es lo que nos está pasando ahorita, que nos puede estar entrando sueño. El despertar acá es el tener que despertar nuestra vida espiritual. Es como lo que dice en Romanos, en capítulo 13, cuando él dice, el tiempo se ha acercado y hoy más cerca que nunca está nuestra salvación. Lo mismo dice acá, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. Y esa es una realidad. Si hay una verdad en esta vida, es que todos vamos de camino al cementerio, si es que Jesucristo no viene antes. Y es una verdad verdadera, diría alguien. Es decir, sabiendo en breve que voy a abandonar este cuerpo con nuestro Señor Jesucristo, porque Él me lo ha declarado también. Y aquí viene el cierre del mensaje. Verso 15. También yo procuraré, ¿cómo? Con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener ¿qué? Memoria de estas cosas. No va a haber un mejor legado que Pastor Salvador nos pueda dejar cuando Dios lo llame a su presencia, el poder recordar las enseñanzas de Él, las exhortaciones. Una felicidad grande cuando Dios lo llame a la presencia y le diga, hey, salvita, no sé cómo lo va a llamar Dios allá, y pasen adelante, siéntate, platiquemos ahora. Allá en la tierra sufriste, allá en la tierra diste lo mejor de ti, y no me lo tienes que contar, porque yo lo sé de ti. Y van a tener una plática personal con Dios, y le va a decir Dios, mira, observa, no sé si se podrá, pero quiero imaginar, quiero llevar la imaginación, y que Él tenga la oportunidad de vernos a nosotros acá. Él ya no está, ¿sí? Y estamos nosotros todavía sirviendo a Dios, y que el mejor legado que Él haya dejado en nosotros haya sido la palabra cimentada, y que nosotros seamos imitadores de Él en lo bueno, y que podamos nosotros decir, vamos a honrar la memoria del Pastor Salvador. Él en sus enseñanzas nos decía esto, nos exhortaba, nos amonestaba, nos decía que debemos de ser justos delante de Dios, que debemos de esforzarnos en la gracia. No hay mejor regalo que un siervo de Dios pueda disfrutar que el ver a sus ovejas sirviendo a Dios con firmeza y con devoción, con diligencia delante de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pido en esta mañana, mis queridos hermanos, que por favor, ahí donde usted está esta mañana, allá en casa y los que estamos acá presentes, por favor, démosle gracias a Dios esta mañana por su palabra. Padre, esta mañana queremos darte gracias, mi Señor Jesús, porque tu amor es grande para con cada uno de nosotros. Tu palabra se ha dejado manifestar de una manera muy especial en la vida de Pastor Salvador. Y este mensaje que tú nos has regalado, porque sé que has hablado primeramente a mi vida, las virtudes de un siervo